Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das. Gracias por este tiempo de poder estar reunidos juntos para poder adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Papito bueno, por este tiempo de bendición. Gracias porque solamente tú en ti podemos estar gozosos en medio de todas las circunstancias que podemos estar pasando, Señor. Tú eres nuestro paz, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra provisión, Señor, y tú eres quien está constantemente de nuestro lado, Señor, para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos, para vivificar nuestro ser, Señor. Y te agradecemos por tu gran amor y cuidado, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. ¿Qué tal si se pone más acá? Para no estar así. Eh, Vamos a darle gracias al Señor que estamos tomando el tiempo de la palabra, la Biblia. Creo de que cada día que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos a ir conociendo más acerca de lo que ella nos está hablando. Amén. Y en esta mañana vamos a darle un tiempo a seguir escudriñando lo que Dios nos habla en su palabra a través del Salmo 119, los versos, hoy día vamos a leer los versos 65 al 72, ¿no? Salmo 119, versos 65 al 72. Vamos a leerlo para empezar de una manera práctica, ¿sí? Dice así: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda de tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Amén? Vamos a dar lugar hoy día a que el Señor nos enseñe la palabra de Dios desde un punto muy importante, que tal vez muchos de nosotros no queremos recibir, tal vez muchos de nosotros no queremos aprender, tal vez muchos de nosotros nos cuesta, tal vez muchos de nosotros pensamos que esa no es la vida de Dios. Tal vez muchos de nosotros pensamos que vivir una vida conforme el salmista lo dice en este pasaje de la Escritura, que nosotros necesitamos aprender de la humillación. Necesitamos aprender a vivir una vida que realmente a veces a nosotros no nos cuadra. Porque cuando llegamos al Evangelio, cuando alguien nos predicó de repente un Evangelio parcial, un Evangelio sectorizado que no nos habla la verdad, nos dice que vienes al Señor y todo te va a ir bien, todo va a ser color de rosa, que nada te va a ir mal. Y eso no vemos en la palabra de Dios. Porque a través de la Biblia podemos ver diferentes, como dice la Escritura, héroes de la fe, que pasaron momentos difíciles, momentos muy fuertes en sus vidas, que tuvieron que sufrir muchos contratiempos, muchos momentos que tal vez a nosotros no nos gustaría pasar. Desde Abraham, todos sus hijos, toda su descendencia, José, ¿no? El mismo David, ¿no? Y por qué no decir el mismo Jesús. Pasó momentos difíciles, humillantes, que tal vez nosotros decimos, ¿cómo puede ser que esté pasando eso él? Pero todo esto pasó con un propósito y en esta mañana queremos darle lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe cuál es la razón por la cual el Señor anhela que nosotros seamos humildes ante su presencia, humildes ante el Señor, no soberbios, porque la soberbia es lo opuesto, la soberbia no te va a llevar a ninguna provisión o bendición de Dios, la soberbia te aparta de Dios. Porque la soberbia te quiere poner por encima de que tú eres más que suficiente, que no necesitas de Dios. Pero aquel que es humilde de corazón, aquel que se humilla ante la presencia del Señor, va a entender y va a comprender qué necesario es para nosotros aprender del Señor. Y lo bueno que en la palabra de Dios, a través de toda la escritura, vemos que el Señor exalta al que se humilla. Y que cuando nosotros somos humillados, dice que el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a ayudar a salir adelante. Él no nos va a dejar en la situación de crisis, en la situación de problemas. Él nos va a sacar de ese lugar y llevarnos a un mejor lugar. Amén. Entonces vamos a ver qué nos está diciendo el Salmo 119, verso 65. En el Salmo 119, verso 65,
quiero enfatizar acá un punto muy interesante, porque vamos a hablar acerca del principio de la humillación. Dice así, dice así, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿No? Dice, bien has hecho con tu siervo Jehová, conforme a tu palabra. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros entendamos cuál es nuestra posición delante del Señor. A veces hemos entrado en demasiado orgullo, demasiada vanidad, creernos ya los superhombres en esta tierra, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos dice y anhela que nosotros nos pongamos bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su señorío. Y el salmista dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Ya hemos hablado muchas semanas que todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que tenemos en esta vida todo está hecho conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que a mí me dé la gana, no conforme a las circunstancias, no conforme a mi necesidad, no conforme a mi urgencia, sino conforme a su palabra. Y nosotros tenemos que cada día aprender de su palabra. Cada día debemos de compenetrarnos con su palabra. Cada día tenemos que estar familiarizados con su palabra. Cada día nosotros tenemos que vivir su palabra. Y el gran problema del Hijo de Dios, sobre todo del cristiano, es que no está viviendo conforme a la palabra. Estamos viviendo conforme a las circunstancias. Estamos viviendo conforme a lo que se presenta en el momento. Y no vivimos conforme a la palabra. Y necesitamos, amados hermanos, vivir conforme a la palabra. Porque cuando vivimos conforme a la palabra, vamos a poder declarar y clamar y gritar, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando el ángel vino a María y le dijo que iba a engendrar al Salvador, a Jesucristo, le dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y nosotros tenemos que estar claramente, estar conectados y ser conscientes de que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, así lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras. La palabra de Dios es la que se va a cumplir en tu vida. Y tú tienes que estar firme para recibir la verdadera palabra de Dios. Amén. ¿Por qué estamos con vida ahora? Porque Dios así lo quiso, porque su palabra nos dice que nos ha dado vida. Y cada día dice que son nuevas sus misericordias, cada día es su amor para con nosotros, cada día es su perdón, cada día nos da nuevas oportunidades para vivir. Y estamos vivos porque así su palabra dice que nos está dando vida cada día. Y cuando vienen las circunstancias, y vamos a ver un poco más adelante sobre todo los momentos difíciles que nos puede estar pasando, pero Dios quiere y anhela que nosotros entendamos, ¿no? Que vivimos por su palabra. Amén. Si tú quieres vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tienes que vivir conforme a su palabra. Y ahí vamos a poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Y muchos dirán, wow, el apóstol Pablo lo máximo, es una revelación de Dios increíble, cómo me hubiese gustado tener todo lo que era de Pablo y por aquí, por allá. Pero Pablo pasó muchísimas aflicciones, muchísimos momentos tan terribles, muchos momentos de humillación, muchos momentos donde él se sintió, pues inclusive fue apedreado, casi estaba muerto, fue despreciado, fue rechazado, fue echado fuera de, de muchas ciudades. ¿Por qué? Por anunciar la palabra, por anunciar el evangelio. Y él dijo claramente, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy siguiendo la carrera, ¿no? Buscando al Señor. Entonces, dice, bien has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Y el verso 66 viene a decir algo muy interesante y que quiero leerlo de corrido, el 66, 67 y 68, luego vamos a ir analizando uno por uno. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ah? Primero dice que hemos sido, creemos los mandamientos de Dios, creemos la palabra de Dios. Luego dice que nosotros, aunque antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, un momento de humillación, un momento de que hemos sido maltratados, un momentos difíciles que hemos pasado. Dice, ahora nosotros guardamos la palabra, porque la palabra nos vuelve otra vez al camino. La palabra nos lleva otra vez al Señor. ¿Ok? Y el verso 68 dice, bueno eres tú y bienhechor,
enséñame tus estatutos. Después que uno entiende o pasa los momentos difíciles, vamos a poder nosotros a reconocer que los estatutos del Señor, el aprender los estatutos del Señor nos va a hacer reconocer que el Señor es bueno. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando. Verso 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Para que nosotros podamos entender claramente lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo, y para que podamos nosotros manifestar sabiduría, ¿no? Y buen sentido, es importante que nosotros tengamos algo muy cordial. ¿Qué dice Proverbios? ¿Saben lo que dice Proverbios? Proverbios nos está diciendo que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor al Señor. Y el temor no habla de tenerle miedo a Dios, sino el temor en sentido de respeto, de honra, de darle lo primero a Dios. A veces nosotros no queremos porque pensamos más en nosotros mismos. Mi vida, mi cansancio, mi descanso, mi comida, mi plata, mi, todo es nosotros. Mi. Y pocas veces le damos primero al Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que dar las cosas primeramente al Señor, porque ese es el principio de la sabiduría. Y dice acá, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Para que nosotros podamos entender sabiduría, para que podamos comprender sabiduría, tenemos que escuchar la palabra. Y la palabra dice que nos va a hacer entender, ¿no? Los conocimientos o el concepto de Dios. Amén. Entonces, pues, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Para que nosotros podamos creer la palabra de Dios necesitamos obviamente escucharla. Porque la Biblia dice que por la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué cosa vamos a oír? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a creer el mensaje del Señor. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, entonces sabiduría no va a poder venir. Pero el salmista dice acá, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Cómo creen que Dios nos va a enseñar sabiduría y buen sentido? ¿A través de qué? De la palabra. Dice, porque tus mandamientos he creído. Y es importante que nosotros, para poder ser enseñados en sabiduría, tenemos que creer la palabra. ¿Amén? Tenemos que creer la palabra. No tenemos que simplemente conocer la palabra. Mucha gente conoce la palabra. Hay mucha gente que ha leído la Biblia completamente. Pero ¿saben qué? Conocen las escrituras. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Ellos no la creen. Y la palabra de Dios no es que tú conozcas la escritura. La palabra de Dios es que tú creas la escritura. Amén. Hay una gran diferencia en conocer solamente algo y otro punto es en creer la palabra. Amén. Y el salmista dice, Señor, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Amén. ¿Cuántos hemos creído la palabra? ¿Cuántos hemos creído la verdad de la palabra de Dios? Entonces, creer la palabra de Dios va más allá de simplemente un escuchar la palabra de Dios. El Señor siempre estaba, el Señor Jesús, cuando nos enseñaba la palabra, Él no estaba simplemente preocupado en que la gente escuchara la palabra. Si ustedes recordarán cuando Él estaba enseñando acerca de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Habló a 4 personas que recibieron la palabra, escucharon la palabra, pero muchos de ellos no lo hicieron. Pero aquel que hizo la palabra, ese sí realmente recibió la bendición. Amén. Sigue diciendo en el Salmo, el verso 27, 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y aquí viene justamente la escuela de la humillación, cómo el Señor nos va a enseñar a través de la humillación. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Muchas veces, amados hermanos, en nuestro caminar diario, nos descarriamos de los caminos del Señor. En pocas palabras, nos salimos de los caminos del Señor. Y cuando nosotros hablamos de que salimos de los caminos del Señor, pensamos que, bueno, estás pecando, estás haciendo cosas así, así, y empezamos a ver cosas que no son agradables al Señor porque son cosas que va obviamente contrario a nuestra naturaleza. Pero salir de los caminos del Señor simplemente es dejar de tener comunión con Dios.
Cuando yo dejo de tener comunión con Dios, me estoy saliendo de sus caminos. Cuando yo dejo de pasar tiempo con Dios a través de la oración, de leer de la palabra, estoy saliéndome de sus caminos. Y no nos damos cuenta, pero descarriado andamos. Y de repente nos pasa algo en nuestra vida. De repente algo sucede en nuestra vida. ¿Por qué pasó, Señor? ¿Qué fue? Simplemente a veces necesitamos, como dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y el Señor a veces necesita utilizar ciertas cosas para que nosotros podamos regresar a sus caminos. Y a veces nosotros no queremos pasar estos momentos difíciles. ¿Cuántos de ustedes quieren tener momentos difíciles en su vida? Yo creo que nadie, a nadie. Pero muchas veces, amados hermanos, vienen situaciones difíciles en nuestra vida por dos cosas importantes. Uno de ellos puede ser que nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, nos descuidamos de las cosas del Señor. Y otra puede ser que el mismo enemigo viene a atacarnos, porque nos encuentra distraídos. Dice que la Biblia, el diablo está como un león rugiente buscando a quién devorar. Y él no ha dejado de estar haciendo eso, ¿no? Hoy no es que hoy día domingo descansa, no, él todo el tiempo, 24 horas al día, todos los días de la semana, él está buscando a quién puede devorar. Él no busca a los que están fuertes, atentos, no los puede. Si usted ve a un león, a un animal que caza en la selva, ellos no cazan a cualquiera. Ellos van buscando a quién está distraído, quién está más débil, quién está cojeando, quién está por ahí distraído en varias cosas. Entonces a él lo chapa. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar siempre atentos. Y el salmista dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. Él entendió que a través de esas situaciones difíciles que pasaba en su vida, él entendió que la clave de todo eso era guardar la palabra de Dios para estar obviamente en comunión constante con el Señor, no salirse de los caminos del Señor. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes desean salirse de los caminos? ¿Quién de ustedes un día se levantó en la mañana y dijo, hoy día no quiero caminar con Dios? Yo creo que nadie, ¿verdad? En su sano juicio, creo que todos nosotros anhelamos siempre estar en correcta comunión con Dios. Pero muchas veces los quehaceres de la vida, la vanagloria de la vida, las preocupaciones, las angustias o nuestra propia forma de ser a veces nos motiva o nos lleva a salir de esos caminos del Señor. Y necesitamos, hermanos, estar siempre en contacto con el Señor, en sus caminos. Por eso él dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Queremos que guardar la palabra del Señor. Tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas diarias para que nosotros podamos ver y conocer y vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Y en el verso 68 dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Para que nosotros podamos reconocer que el Señor es bueno, qué importante es saber las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Las cosas que Dios hace a todo aquel que en Él cree y que en Él confía. Estamos viviendo momentos muy difíciles, hermanos. La gente ya no cree mucho en el Señor. Mucha gente ya ignora la existencia de Dios. Mucha gente dice, no, ¿para qué Dios no necesito? Porque cuestionan a Dios diciéndole, si Dios es así, ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios es así, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué le pasó a mi familiar esto? Y empezamos a cuestionar a Dios y a culpar a Dios y a acusar al Señor. Y en conclusión, nos apartamos de Él. Es la razón por eso que mucha gente va a una iglesia por un momento de necesidad y no sucedió lo que ellos querían, se apartan de Dios porque y reniegan de Dios. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar testimonios de gente que está totalmente contraria a Dios, son gente que en un momento en su vida pidieron algo al Señor y el Señor, entre comillas, no se lo concedió. Y no es que no se lo haya concedido, sino simplemente Dios hizo su voluntad, la mejor. Siempre la voluntad del Señor va a ser la mejor, aunque a veces a nosotros no nos guste. Aunque a nosotros no nos guste. Y yo ahorita viene a mi mente ¿cuántos se acuerdan que David pecó? Algunos ven que David nunca pecó porque él tenía un corazón conforme a Dios, ¿no? Pero David pecó, ¿no? Y tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa. Y esta mujer dio luz a este hijo. Pero ¿saben qué pasó? Este hijo no vivió. Y David clamó al Señor. Señor, yo quiero que mi hijo viva. Y clamó y oró y hizo un montón de cosas para que su hijo viva. Pero al final el Señor dijo, no, no iba a vivir. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que muere este niño? Obviamente que no.
pero hubo unas consecuencias que sucedieron para que pudiera pasar esas cosas. Pero al final David entendió que Dios es quien es como Dios soberano, él tenía el cuidado y el control de todas las cosas y él quería enseñarle algo a él. Por eso que él aprendió, por eso es cuando nosotros leemos los salmos, nos damos cuenta que él aprendió de muchos errores, de muchos pecados que él cometió. Amén. Es decir, por eso al final le dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea, necesitamos, amados hermanos, constantemente decirle, Señor, enséñame tu palabra. Quiero conocer tu palabra, quiero aprender tu palabra, quiero saber la verdad de la palabra. Hay cosas que a nosotros no nos gustan. Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? Pero ¿saben qué? Dios sabe por qué sucede. Porque muchas veces es lo mejor. Y a veces no queremos que pasen esas cosas. Pero a veces Dios dice, bueno, es necesario de repente que pases por esa situación, ¿no? Entonces, Jesús mismo, amados hermanos, cuando él estuvo ya para ser apresado, él está en Getsemaní y le dice que él oró, que dijo, Señor, ¿no? Si hay otra forma de cumplir tus propósitos, que suceda, ¿no? Pero si no hay otra forma, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Dios como humano, como hombre, él no quería pasar esa situación difícil. Pero él como humano también se rindió al Señor, dijo, Señor, no quiero que se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres que se haga. Señor, quiero que tu palabra se cumpla. Quiero que seas tú quien haga tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Quién de nosotros quisiera pasar toda esa aflicción, todo ese momento tan difícil? No solamente por los golpes y por los maltratos que pasó Jesús, sino por la humillación misma como persona, como hombre. Pero ¿saben qué? Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. A veces nosotros recordamos en Semana Santa esta situación, cómo pasó Jesús, toda su pasión, todo su sacrificio, y a veces nos conmovimos, nos duele en el alma ver cómo sufre Jesús por toda esta situación. Pero ¿saben qué? Él lo hizo con un propósito. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Si estamos pasando un momento de dificultad, un momento difícil, una crisis en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito en nuestra vida, nos quiere enseñar algo. Jesús pasó toda esa situación tan difícil en su vida porque había un propósito, era para salvarnos, para que nosotros pudiéramos entender que por sus heridas nosotros podemos ser sanos, que su muerte en él para mí significaba vida y vida eterna, que su sacrificio en la cruz era el castigo que yo merecía, porque el que debe haber muerto en la cruz éramos nosotros, más no él. Pero él entregó su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir. O sea, Dios hizo todas las cosas con un propósito. Tal vez nuestra mente es muy limitada y no entiende los caminos del Señor, pero es bueno poder decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Amén. Bueno eres tú, bienhechor, decía. Enséñame tus estatutos, ¿no? Señor, necesitamos cada día aprender de tu palabra. Necesitamos cada día entender por qué estás haciendo estas cosas, por qué estoy pasando esto. En vez de reclamar, de quejarnos, de estar molestos, de estar de apartarnos del Señor, tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué está pasando estas cosas? ¿A qué se debe, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué necesito aprender? ¿O qué estoy haciendo mal, Señor? Me humillo ante ti, enséñame tu palabra, enséñame, corrígeme, quiero conocer, quiero saber. La actitud apropiada siempre es decir, Señor, enséñame tu palabra. Quiero aprender de ello. Amén. Dice, verso 69, dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. La gente soberbia, lo opuesto a la humillación, y la forma como nosotros demoramos o pasamos mucho tiempo en la aflicción es porque a veces somos soberbios. La soberbia, amados hermanos, nos va a alejar de los propósitos y de la voluntad de Dios. Porque la soberbia se cree autosuficiente y no quiere muchas veces aprender. Y dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. La gente soberbia siempre se va a levantar contra los justos. Y no lo va a hacer de una manera justa, obviamente lo va a hacer de una manera equivocada. Por eso dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Pero él dijo, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo vas a responder tú frente a la adversidad? ¿Cómo vas a responder tú ante las situaciones difíciles que puedan presentarse en tu vida? ¿Vas a pelearte? ¿Vas a molestarte? ¿Vas a enfadarte? ¿O vas a decir más, yo guardaré de todo corazón tus mandamientos? Amados hermanos, en la vida estamos en constante batalla, la batalla de la fe.
¿Y cómo vas a manifestar esta victoria que Dios te ha concedido? Es por nuestra fe. ¿Y nuestra fe está basada en qué? En la palabra. Por eso él dijo, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, tu palabra, tu ley, tus estatutos, tu verdad. Y nosotros vamos a vencer en este mundo constantemente cualquier circunstancia que se presente a través de la palabra. No a través de mi enojo, no a través de mi herida, no a través de mi hígado, no a través de lo que yo creo que debe ser, no, sino a través de la palabra. ¿Cómo enfrento yo las situaciones en mi vida? A través de la palabra. Señor, enséñame, muéstrame qué debo de hacer, qué me dice tu palabra para hacer. Entonces vamos a poder avanzar en esta vida. Y dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mucha gente que está alejada de Dios, que es contraria a Dios, ellos cada vez se van engordando, cada vez se van llenando más de mentiras y mentiras. Y si ustedes saben, la mentira va a traer siempre otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, y se va a hacer cada vez más grande, más robusta. Por eso decía, se engrosó el corazón de ellos como cebo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón engrosado como cebo? Creo que no debemos de tener un corazón así. Pero hermanos, la mejor forma, cómo salir de un error, de un pecado, de algo incorrecto que estamos haciendo, es reconociendo el problema y humillarnos ante él. La Biblia dice, aquel que confesare su pecado será prosperado, ¿no? Entonces, reconozcamos el error que tenemos, entendamos la situación, humillémonos ante esa situación y podamos recibir la gracia y la ayuda del Señor para salir de él. Pero si no lo hacemos, el corazón se va a engrosar. Por eso que los soberbios se engrosan el corazón y como cebo, y ellos son duros. Por eso decimos, tiene un corazón duro, tiene un corazón perverso, claro, porque su soberbia lo ha llevado a engrosarse. Un corazón que no recibe las cosas del Señor, un corazón que rechaza las cosas del Señor, un corazón que constantemente está lejos de la voluntad de Dios. Pero qué importante el contraste de lo que el salmista dice, ¿no? Mas yo en tu ley, ¿qué dice? Me he regocijado. Amados hermanos, hay gozo, hay plenitud de gozo en las cosas del Señor. La Biblia dice que las cosas del Señor nos va a llevar a que tengamos constante gozo, alegría, felicidad, constante regocijo. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios nos sentimos en paz, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, porque la palabra del Señor nos lleva a que nosotros podamos entender que en Él y solamente en Él podemos tener este gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijémonos en Él, gocémonos en Él, alegrémonos en Él, busquemos al Señor de todo corazón constantemente. No nos dejemos llevar por las circunstancias, no sigamos la corriente de este mundo. Pablo decía en Romanos 12, no nos conformemos a este mundo, sino que debemos transformar nuestra manera de pensar. ¿A través de qué vamos a renovar nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Amén. Sigue diciendo en el Salmo 71, dice, bueno, verso 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros diríamos, qué bueno es que he sido humillado, Señor? Gracias por haberme humillado. Creo que nadie, creo que tiene esa actitud de gratitud al Señor por la humillación. Sabes algunos. Pero el salmista dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces la palabra del Señor nos va a llevar, hermanos, a que nosotros podamos recibir cierto tipo de humillación. ¿Y esto nos va a llevar a qué? No para que nos sintamos mal, sino al contrario. Porque la Biblia, pues Santiago decía en el capítulo 1, dice, ¿no? Que dice que tenemos que sentirnos en sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe que va a producir paciencia, y la paciencia es su obra perfecta. O sea, ¿cuánto de nosotros quiere estar en prueba? Yo creo que nadie en lo natural, ¿verdad? Pero a veces las pruebas van a venir. Y Jesús claramente lo sabía, porque él dijo, en este mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, dijo. A veces nosotros no queremos las aflicciones, no queremos tener problemas, no queremos ser humillados, no queremos nada, queremos todo que sea color de rosa. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero confía, dice el Señor. Él lo ha vencido. En medio de esa circunstancia tan horrible que pueda venir a tu vida, Dios te dice confía porque el Señor ha vencido. Por eso también nos dice su palabra que juntamente con el problema también viene, ¿qué cosa? La solución.
Juntamente con el problema también Dios te da la solución a fin de que puedas soportar y puedas salir adelante. Por eso, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amados hermanos, enfoquémonos en la palabra. Amados hermanos, centrémonos en la palabra. Amados hermanos, busquemos el corazón de Dios a través de la palabra para que entendamos toda situación que pueda estar pasando en nuestras vidas, sea buena, sea mala. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a prosperar. Amén. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el verso 72 dice, porque me es la ley de tu boca, perdón, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Al final de todo este momento tan difícil de humillación que había pasado el salmista, él entendió que mucho mejor en la vida es tener la ley del Señor en nuestra boca que millares de oro y plata. A veces la gente está en busca de lo material, la gente está en busca de lo mejor, está buscando comodidad, está buscando su tranquilidad, su paz, su propio beneficio, algo natural, tangible, algo que puedes tocar, percibir. Pero eso es temporal. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, dijo el Señor. Él dijo claramente, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo? Nunca pasarán. Nunca pasarán. Por eso el salmista termina diciendo, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y amados hermanos, nosotros necesitamos cada día poner en una balanza, ¿qué es lo más importante para mi vida? ¿La palabra de Dios o lo material? ¿La verdad de Dios o la comodidad que este mundo me ofrece? Yo tengo que poner en mi vida que diariamente está en esta balanza, decir, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Es Dios o es lo material? El salmista lo tenía muy claro. Él dijo, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En pocas palabras, mejor me es una palabra que viene de la boca de Dios que tener un montón de riquezas, de oro, plata, tener todo lo que quiera en esta vida. Amados hermanos, a medida que nosotros valoremos la palabra de Dios como lo que es la palabra del Dios Todopoderoso, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ser distinta. Nuestra vida va a ser una vida que agrade a Dios en todo momento. Y vamos a poder gozarnos y alegrarnos en él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es poder saber que tu palabra es la verdad, que tu palabra fue enviada para que nosotros podamos vivir a través de ella, Señor. Que cada día nosotros hemos entendido, Señor, que conocer o reconocer tu palabra y darle prioridad en nuestras vidas es lo más importante sobre todas las cosas, Señor. Padre, gracias porque tú nos dijiste a través de tu palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero lo primario, lo primero que tenemos que buscar es tu palabra, Señor. Es tu reino, es tu justicia, eres tú, Señor. Y cuando nosotros tomemos esta actitud correcta, vamos a darnos cuenta que vivir la vida que tú nos has dado es una vida buena, agradable y perfecta. Y te agradecemos, Señor, porque tu amor para nosotros fue tan grande que tú nos diste a Jesucristo, Señor, que eres la fuente de vida, Señor, la cual vino a vivir, a habitar en nuestro corazón. Y si aún de repente no hemos tenido a Jesús en nuestra vida, hoy es una buena oportunidad para aceptar a Jesús en nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero vivir contigo, yo quiero establecerme contigo todos los días de mi vida, quiero vivir a partir de ahora para ti, quiero que mi vida sea conforme a tu palabra. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu favor cada día permanecen en nuestras vidas. Te agradezco, papito bueno, por todo lo que haces en nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.